Lo primero quería agradeceros que hayáis venido, a todos los que estáis conectados, al Colegio Retamar porque nos haya dejado otra vez este salón de actos y luego en particular a todos por el esfuerzo y el compromiso durante este tiempo de la pandemia y esta situación tan especial y tan particular y por el compromiso que habéis demostrado en que los colegios sigan funcionando muy bien, en estar muy cerca de la gente, en acompañar a todos los que han pasado tantos problemas. Y quería hacer una pequeña reflexión en este rato sobre la identidad de nuestras escuelas, sobre cómo queremos que sean, sobre cuáles son nuestros valores corporativos y cómo nos gustaría que esos valores vayan calando en toda la organización y que sean un gran servicio a todas las familias, a todos los alumnos, a todos los profesores, a los que lógicamente nos debemos. Primero nosotros empezamos en el 2009 y acabamos de cumplir 12 años y, bueno, han sido unos años muy intensos de crecimiento, de nuevas escuelas, de consolidar los equipos en cada colegio, de crear los servicios centrales, de hacer frente a una crisis económica importante, a la pandemia, al descenso de natalidad, a no siempre facilidades por parte de los poderes públicos. Y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho, que podemos decir que después de todo este tiempo estamos en una situación mucho más consolidada, con un horizonte muy prometedor, que queremos que sea un horizonte de servicio por mucho tiempo, en muchos lugares, a muchas personas. Y pensábamos, cuando comentábamos en nuestro consejo esta jornada, que yo creo que estamos en una etapa de velocidad de crucero, de asentamiento, de maduración, en la que tenemos que ver cómo fortalecer estas redes formales o informales de transferencia de conocimiento. Porque lo que tenemos claro es que la mejora de la red no viene sobre todo desde arriba, que haya una serie de sabios que consiguen transmitir una enorme sabiduría hacia abajo, sino que sobre todo se genera de modo horizontal. De modo horizontal dentro de nuestra red, en toda la sabiduría que hay acumulada en todos los que estáis aquí, y en otros que no están aquí, pero con los que mantenemos una relación muy cordial y con los que queremos también aprender. Y queremos que podamos aprender de otros y aprender de nosotros y que siempre nuestras escuelas sean, que no sean autorreferenciales, sino que piensen siempre en su contribución a la mejora de la sociedad. Y bueno, pensamos que este desarrollo de nuestra identidad y nuestra misión es muy importante para el desarrollo de los próximos años. No es que queramos hacer unos grandes reglamentos ni mucho detalle, más bien lo que queremos es madurar esas ideas que nos inspiran y que nos harán mejores y nos harán poder prestar un mejor servicio a todos. Decía antes que hay una red formal de los que pertenecemos a la red Arenales. Unos son asociados, otros son colegios que gestiona directamente la red. Pero también queremos estar abiertos a muchos otros, los llamamos habitualmente colegios amigos, que son colegios con los que compartimos muchos valores, colegios que tienen mucha experiencia y colegios de los que queremos aprender y que también podemos enseñarles, porque los que nos dedicamos a la educación sabemos que siempre la educación va en las dos direcciones. O sea, el que enseñando no aprende, yo creo que realmente no enseña, porque nosotros para enseñar tenemos que tener ese deseo de aprender. Y eso es precisamente lo que más se contagia, nuestros principales valores. Y luego, además, no solamente de esos colegios, sino yo diría de todos. He hecho aquí una referencia a nuestra identidad cristiana, porque yo entiendo que una cosa decisiva de la identidad cristiana es que nos importa todas las personas. Nosotros no somos los que queremos que nuestros colegios sean buenos y los de los otros sean peores. Nos gustaría que todos sean buenos porque, igual que un buen médico desea la salud de sus pacientes y las de todos, yo creo que un buen docente siempre desea que vaya bien la enseñanza para todo el mundo. Queremos que la siguiente generación esté muy bien educada y que nosotros podamos, en todo lo posible, contribuir a ello. Y, bueno, decir, ¿nuestra misión cuál es? Pues, desde luego, nuestra misión, hay muchas empresas que su misión es ganar valor, cotizar en bolsa y ganar mucho dinero. Nosotros somos una institución sin ánimo de lucro y, por lo tanto, no estamos en eso. Tampoco nuestra misión es crecer sin más. Nosotros crecemos en la medida que eso sirve a nuestra misión, en la medida que hay otras escuelas, otras personas que nos están esperando y que podemos ser
una contribución positiva para ellos. Pero no es el tamaño nuestra misión. Es más, a nosotros nos gustaría que lo que hacemos nosotros lo hicieran muchos otros en muchos países y que hubiera mucha gente, muchas redes que de alguna manera pues sirvieran a esa gran tarea que todos tenemos de educar a la siguiente generación. Y tenemos que pensar en cómo servir mejor a los colectivos a los que ahora nos dirigimos, a nuestras familias, a nuestros alumnos y a los que nos están esperando, porque bueno, estamos en conversaciones con otras muchas escuelas que se podrían ir incorporando a nuestra red. Y esa es nuestra misión, una misión de servicio, y lo que queremos es que para que ese intercambio, esa transferencia de conocimiento, de experiencia, de buenas prácticas sea más dinámica, más fácil, más fecunda, es importante que el conocimiento que hay en todas las personas, ese conocimiento tácito, un conocimiento que a lo mejor uno no ha reflexionado, porque hay muchas personas que dan muy bien sus clases, conectan muy bien con sus alumnos, tienen un gran éxito en la forma de trabajar, pero no saben bien por qué. Y es muy importante que las cosas que hacen que un colegio, que un profesor vaya bien, consigamos transformarlas en proyectos que sean transferibles. Porque lo que nos interesa es que cuando tratamos con un colegio o cuando un colegio se incorpora o uno ya está incorporado, que todo nuestro conocimiento de alguna manera lo podamos transmitir y lo transmitamos de una manera eficiente y sencilla. Siempre comentamos que la enseñanza precisamente consiste en que lo que a uno le ha costado años aprender consiga que otros lo aprendan mucho más rápido, mucho mejor, con mucho menos esfuerzo. Y creo que esto debe pasar entre los profesores y entre las escuelas. Todos habéis puesto en marcha proyectos que os ha costado mucho trabajo. Yo creo que un buen docente, su ilusión es que otros puedan hacerlo sin tener que pasar por todo el esfuerzo que a uno le ha supuesto. Y decía también que no basta estar en una red. O sea, estar en una red añade valor, pero sobre todo tiene que ser una red que comparte y que aprende. Por eso nosotros siempre ponemos el acento, y es uno de nuestros valores corporativos, que nosotros compartimos todo. Y que nuestro deseo es que lo que hacemos estemos tan orgullosos de ellos que otros muchos lo puedan seguir y que les resulte con un menor esfuerzo que a nosotros. Y también que queremos aprender de los demás, porque yo creo que aquí no se trata de que hay unos colegios, unas personas muy listas que están enseñando a otras que son menos listas, sino que todos tenemos que aprender de todos, porque para que un profesor realmente sea un buen profesor tiene que tener un gran deseo de aprender. Y si uno no tiene deseo de aprender de otras escuelas, quiere decir que tiene una forma de trabajar pues un poco autorreferencial. Por eso lo compartimos todo y procuramos publicarlo todo. Tampoco tenemos miedo a publicar en nuestra página web o de la manera que sea las cosas que hacemos, porque nosotros lo que queremos con nuestros proyectos es que todos en la organización tengamos muy claro lo que queremos hacer y que además sea una muestra de transparencia y de nuestro deseo de compartir y nuestro deseo de implicar a todos. Bueno, y hablando de la identidad, había puesto aquí como en 3 columnas, pues 3 ámbitos que se puede pensar en una red. Por un lado está la identidad del profesor, por otro la identidad de la escuela y la identidad de la red. Las 3 creo que son muy importantes. La identidad del profesor, ¿qué voy a decir? El profesor es el centro de todo lo que hacemos. Nos gusta mucho que los profesores sean muy plurales, muy diferentes, porque eso enriquece la educación que van a recibir todos, y nos parece que dentro de un proyecto compartido la pluralidad es un gran valor. Y la identidad de la escuela, no sé qué he hecho, que me he pasado, pero vuelvo atrás. Algo he hecho mal que no sé volver atrás. A ver si alguien me puede ayudar. Bueno, no es muy grave. Decía que la identidad del profesor es muy importante, también la identidad de la escuela, porque cada escuela tiene su estilo, más atrás, hasta donde salen 3 columnas. Muy bien. Entonces, la identidad de la escuela, cada colegio tiene su personalidad, su historia, su arraigo. Aquí hay colegios pues, que tienen más de 120 años, que tienen toda una historia de un gran servicio a su ciudad, a su país.
y que tiene su estilo y su forma de ser. Y nosotros queremos ser una red que respeta mucho la identidad de cada colegio y su historia y su arraigo. Hay muchos colegios que provienen de congregaciones religiosas, nos encanta que ellas puedan seguir allí, las religiosas o los religiosos, que se mantenga su historia, todo el testimonio que indica su arraigo, su trayectoria, el servicio que han prestado. Y al tiempo queremos tener una identidad como red, porque lógicamente una red siempre tiene que tener valores compartidos. Y valores que respeten la identidad, pero al tiempo le añadan, pues el que el colegio no dependa solo de quién está en ese momento, sino que el colegio se enriquezca con todo lo que hacen los demás. Y no buscamos, hemos creado unos servicios centrales con una idea de servicio, no buscamos que esos servicios centrales sean invasivos respecto a los centros, lo que buscamos es que presten un servicio y buscamos que con ese servicio y esos valores compartidos las decisiones que se toman sean más acordes con la misión, porque cuando la misión está clara y se ha reflexionado sobre ella, las decisiones que se toman diariamente suelen ser mucho más consistentes y más fáciles porque sabemos lo que queremos hacer. Y ese equilibrio entre la identidad de red y la identidad de la escuela, y la identidad de la escuela y la del profesor, es un equilibrio muy importante porque es muy importante que ninguno, digamos, que invada el área del otro. Queremos que todos convivan y que haya sinergias entre ellos. O sea, yo creo que la clave no es una lucha por los espacios de cada uno, sino una sinergia y una colaboración entre los espacios de unos y otros. Y todos tienen que participar en el desarrollo de la identidad y de la misión nuestra. Ya sabéis que la misión y la identidad de una persona en parte viene recibida y en parte se construye, porque uno no ha elegido muchísimas cosas de su propia identidad. De entrada no ha elegido quiénes son sus padres, ni dónde van a nacer, ni en qué época, ni nada. Y mucho nos viene dado, pero mucho lo decidimos. Y en las instituciones pasa igual. Hay muchas cosas que nos vienen dadas, hay muchas cosas que tenemos que hemos recibido y que dependen del escenario en que trabajamos, pero muchas otras las construimos entre todos. O sea, la identidad de una escuela es la identidad de sus profesores y la identidad de una red es la identidad de sus colegios. Lo que pasa es que todo confluye entre unos y otros y si conseguimos que ese influjo sea positivo, que todos contribuyamos a la mejora de los demás, pues todos mejoraremos. Y tenemos que ser, para eso, pues personas e instituciones con capacidad de escucha y con capacidad de autocrítica. Y no se trata, lógicamente, de mucho detalle, ¿eh? No estamos hablando de que haya que hacer unos grandes tomos donde diga cómo somos, sino que haya una serie de valores como que tengamos muy claros y que sea nuestra cultura corporativa. He vuelto a hacer algo inadecuado, ¿no? Creo que es que he apretado aquí. No sé si puedes echar atrás, Chema, otra vez. Aprovecho para contar que la cultura, se ha dicho que la cultura es lo que queda cuando uno se olvida lo que ha aprendido. O sea, que la cultura es como aquello que pasa a nuestra... La siguiente, ahora está perfecto. Perfecto. O sea, la identidad nuestra es la misma cuando tenemos 2 años que cuando tenemos 50 o 70, pero somos diferentes, nos tenemos que adaptar a donde estamos. Y, por ejemplo, viendo vídeos de nuestros primeros años, que yo de vez en cuando los reviso para ver cómo vamos cambiando, pues en los primeros años siempre hablábamos del iPad y de las 5 semanas en Irlanda, los más veteranos os acordaréis, y sigue pareciéndonos interesante, pero cada vez ponemos el acento en una cosa, como le pasa a las personas en cada momento de su vida, ponen el acento en determinadas cuestiones que son las que les parece que en ese momento contribuyen a mejorar su identidad. O sea que, lo digo porque a lo mejor uno puede parecer, bueno, es que cambiamos de enfoques. Pues claro, cada uno en cada momento de su vida tiene distintas cuestiones en las que poner el acento en su desarrollo. Y luego también tiene que haber como un derecho, yo diría, es un derecho a la perplejidad. O sea, hay muchas cosas que no sabemos bien cómo resolver. Y yo creo que eso es estupendo, porque la vida tiene una complejidad que se resiste a ser simplificada y que es muy bueno que ante muchas cuestiones diga, pues bien, no sé bien cómo tenemos que enfocar este problema o este asunto o este desafío ante el que nos encontramos y precisamente esas preguntas son las que nos hacen reflexionar y pensar sobre cómo orientar mejor nuestro trabajo. Y, bueno, la autonomía. Desde el principio estamos hablando de autonomía porque queremos ser como una red muy plural, muy descentralizada,
Queremos que haya autonomía en las escuelas, en los profesores, que los alumnos pues, se eduquen con un gran nivel de autonomía personal, pero lógicamente la autonomía, tal como la entendemos, no es como un reducto para que nadie se meta. O sea, una persona muy autónoma tiene que ser una persona al tiempo muy receptiva y una persona que aprenda mucho de los demás, no una persona que esté herméticamente cerrada en sí mismo. Y un buen profesor tiene que tener mucha autonomía, pero no puede estar herméticamente cerrado en sí mismo, y tampoco una escuela, y tampoco la red. Precisamente, la autonomía tiene que ir unida a la apertura, al deseo de aprender de los demás, porque si no, sería simplemente una serie de gente encerrada en sus propias ideas. Y, lógicamente, la educación es todo lo contrario, es la apertura a las ideas de los demás. Bueno, y esa autonomía lo que tiene que buscar es que uno autónomamente, conociendo bien el escenario en que está, pues pueda generar esos valores de la cultura corporativa en el espacio donde está, en su aula, en su escuela, en su ciudad, etcétera, ¿no? ¿Y cómo fortalecer nuestra identidad? Pues queremos encontrar procedimientos para hacerlo, porque lo que hace falta con los valores es que no se queden en el mundo de las ideas. Hay que repetirlos para tenerlos presentes, pero luego hay que concretarlos en la vida diaria. O sea, hay que conseguir que los valores que nos inspiran sepamos concretarlo en la vida cotidiana, y al tiempo que cada cosa cotidiana que hacemos esté inspirada en los valores que nos están guiando. Y ponía un ejemplo, la tutoría personal. Es una cuestión que queremos que esté presente en todos los colegios, porque la educación tiene que ser un encuentro personal. Y es verdad que hay un encuentro personal en el aula, pero tiene que haber un encuentro personal en la conversación personal periódica con el alumno. Y, desde luego, si esa conversación que queremos que haya en nuestras escuelas de alguna manera no se sigue con algún procedimiento, pues al final quedará en una vieja costumbre que se perdió. O sea, es importante encontrar procedimientos para que las ideas que nos inspiran se lleven a la práctica y no decaigan como costumbre. Y por eso tenemos sistemas de evaluación. He puesto un termómetro, ahora ya no queda casi ninguno así, pero bueno, creo que todos pensamos que para saber si el aprendizaje funciona en los alumnos hay que tomarse la temperatura, hay que evaluar. Si no se evalúa, no es que la evaluación lo sea todo, ni que sea lo principal, pero es necesaria, porque lo que no se evalúa se devalúa. Y hay que conseguir que de alguna manera nuestro trabajo lo podamos evaluar también. Que la evaluación siempre es imperfecta, cualquier sistema de evaluación siempre es mejorable, pero tiene que existir porque es necesario para esa mejora nuestra. Y por eso necesitamos un mínimo de burocracia, y por eso hay juntas de evaluación, por eso se ponen notas a los alumnos, por eso se procura hacer un seguimiento de las entrevistas que se hacen a los padres, a los alumnos, por eso hay un seguimiento en las cuestiones económicas, en las cuestiones burocráticas, en las cuestiones con las administraciones públicas. Y sabemos que, aunque sea una lata y no todo el mundo tiene la misma capacidad para llevar con orden las cuestiones administrativas, digamos, pero esa burocracia es necesaria, y donde no se lleva bien hay desorden, y cuando hay desorden hay malentendidos, hay confusión, hay problemas, hay, digamos, un descontento que disminuye la motivación. O sea, por eso creo que también yo quería pediros que la burocracia queremos que sea la mínima, pero la que hay que llevarla muy bien, porque es la forma de que todos facilitemos el trabajo de los demás. Y por eso, para que esa burocracia funcione bien, pues tenemos que agradecer que nos recuerden las cosas y que nos digan, oye, pues hay que poner las notas, que hay junta mañana, o que hay que rellenar tal asunto y tener actualizada tal base de datos, o que hay que señalar pues, las entrevistas que se han tenido con padres o con alumnos, y que toda esa información, yo por un lado diría que hay que agradecer que nos la recuerden, hay que ser puntual al enviar o solicitar, y luego hay que utilizar esa información. Nosotros nos parece que con todo el trabajo que supone la burocracia, lo que hace falta es que luego sea útil, porque precisamente al analizar la burocracia es cuando le sacamos partido y cuando a lo mejor vemos que sería mejor que esa burocracia se gestionara de otra manera mejor, porque la burocracia tiene que ser un instrumento al servicio de una tarea. Lo mismo, las reuniones, pues hay que procurar que sean puntuales, que haya orden del día, que se apunten las cosas, que quede claro quién lo hace, que quede clara la fecha de la siguiente reunión, que uno muestre interés, que no se distraiga con otras cosas, etc. Y necesitamos también procedimientos estandarizados, porque
como os decía antes, realmente para que lo que hacemos sea trasladable a otros y que nuestra sabiduría se pueda compartir, necesitamos que los procedimientos en las diferentes escuelas en algunos temas sean iguales, porque la utilidad, o sea, por ejemplo, nosotros hacemos encuestas de satisfacción y si uno en la encuesta de satisfacción pregunta a las familias cuál es su satisfacción por el funcionamiento de la secretaría o del comedor o de la atención personal o de lo que se quiera, pues si te dicen que es un 7.3, pues dices, hombre, voy bien, pero realmente tampoco aporta demasiado, ¿no? Lo que aporta es poder compararlo con qué puntuación sacaste a esa misma pregunta el año pasado o hace 2 años, o qué has sacado a esa misma pregunta en otro colegio o en otra sección del colegio. Y digamos que uno, gracias a esa comparación con otras personas, con otras escuelas, con otros momentos, pues puede hacer realmente sacar una utilidad a esa información. Y es una utilidad muy grande porque en un trabajo de servicio la satisfacción de las personas a las que servimos es muy importante. Uno puede decir, no son nadie para evaluarme a mí. Dice, no, no te están evaluando a ti, están evaluando su propia satisfacción. Pero a nosotros nos interesa mucho la satisfacción de la gente a la que servimos porque, bueno, la gente es bastante inteligente, sabe muy bien lo que le va bien y lo que le va mal. Y por eso tenemos que valorarlo mucho. Y tiene que haber también una unidad de servicio entre los profesores, entre las secciones, entre el personal docente y el no docente, entre las escuelas. Pues bueno, que esa idea de colaboración que siempre decimos que tiene que ser transversal y global, que tiene que darse en el aula, entre los profesores, con las familias, entre la familia y la escuela, entre los profesores de una sección y de otra, entre unas escuelas y otras, que realmente sea algo que cale a todos esa idea de compartir y de trabajar conjuntamente y de dedicar tiempo a la gente. Y que así logremos que cualquiera que vaya a cualquiera de nuestras escuelas, cualquiera de nosotros cuando va a otra escuela nuestra, pues se encuentre en casa, porque hay unos valores compartidos que reconocemos inmediatamente. La idea de colaborar, compartir, ayudar a aprender, que también repetimos siempre y pensamos que a base de repetir creo que también es una forma de que la cultura corporativa cale, porque yo creo que cuando uno escucha con frecuencia una idea, pues lo tiene más presente a la hora de tomar una decisión cotidiana. Y eso es lo que han hecho nuestros padres con nosotros. Y a base de repetirnos las cosas, y haréis vosotros con vuestros hijos, pues aunque parezca que no, pasan los años y sí va quedando. Y hay que conseguir que esos procedimientos que hacemos se podamos trasladar a otros y no haya que inventar la rueda en cada sitio sobre cómo resolver un problema o cómo gestionarlo. Y esto también ha salido. Si, además de querer transmitir y compartir todo lo que hacemos, tenemos que tener deseo de compartir lo que hacen los demás. Yo siempre que visito un colegio saco impresión de que hay cosas que hacen mejor que nosotros. Y creo que es lo mismo que pasa con las personas. Cualquier persona que conozca acá, por muy desastrosa que pueda ser, siempre hay cosas que hacen mejor que nosotros. Y siempre hay algo en lo que tenemos que aprender de esa persona. Y por eso creo que en la enseñanza la clave es no menospreciar a nadie. De todos tenemos que aprender. Y además es que tenemos que trasladar eso a nuestros alumnos, que de todos pueden aprender, que hay que tener una apertura y que si las soluciones y los valores y el ejemplo de otros no nos inspira, quiere decir que trabajamos de una forma autorreferencial. Y eso no es nada positivo. Bueno, se habla mucho a veces de las competencias, ¿no? ¿Qué competencias son del director, del equipo directivo, de la etapa, del profesor, de la red, etcétera? Y bueno, sobre eso queremos ir avanzando sin ninguna prisa en gestionar en esta experiencia. Ponía que igual que hay competencias en los países, que hay competencias estatales, autonómicas, municipales, y más o menos, pues después de mucho esfuerzo van definiendo cuáles son las competencias de cada uno, pues nosotros también nos interesa ir definiéndolo, pero yo diría que tampoco es demasiado importante. Yo suelo poner el ejemplo de que, hombre, un matrimonio, si al casarse tienen que escribir muchísimos folios diciendo qué decide cada uno y qué tienen que decidir colectivamente y qué cosas requieren autorización, pues probablemente no es una buena forma de comenzar. No digo que sea malo hablarlo, creo que está muy bien hablar todo eso, pero creo que lo importante es que hay una buena sintonía, no que esté muy detallado quién tiene que decidir cada cosa. Y además, esas competencias
lo importante es que no sea como una lucha entre si una atribución es de un nivel de gobierno a otro, si esto lo decido yo o lo decide el otro. Creo que lo importante no es luchar por ganar ámbitos de decisión o de poder, porque si uno entiende la educación o una buena cultura corporativa como una lucha por el poder, yo creo que hace un mal servicio a la educación y en general en la mayoría de las instituciones. Yo creo que lo ideal es que las decisiones siempre estén en cuanto más abajo mejor. Lo que pueda decidir el profesor encargado, mucho mejor a que lo decida el director de la etapa. Y si lo puede decidir la etapa, mejor que... Pero claro, esto tiene un límite, porque si la descentralización es absoluta, esto es la ley de la selva. Y precisamente para que imperen unos valores tiene que haber una cohesión. Pero creo que la cuestión no es luchar por si esta atribución es mía o tuya, sino por qué modo de trabajar sirve mejor a nuestra misión. ¿Cuál es la forma de decidir estos asuntos para que sea ágil, para que funcione bien, para que esté bien coordinado y para que cumpla mejor nuestra misión? Y eso hará que poco a poco haya atribuciones que se dejen a un nivel de gobierno más bajo y otras veces lo que se hará es unificar determinadas cosas para que funcione mejor. Porque si no se comparten algunos procedimientos, es mucho más difícil compartir proyectos y valores. Y también sabéis, porque está muy estudiado y publicado, que la autonomía tiene que ir unida de alguna manera a algún modelo de rendición de cuentas. Porque lo que está muy estudiado, repito, es que cuando en una institución hay mucha autonomía y no hay rendición de cuentas, el resultado empeora notablemente. Sin embargo, cuando hay autonomía y de alguna manera cada uno tiene que rendir cuentas de cómo lo ha hecho, es lo que procuramos hacer con nuestros alumnos, que sean muy autónomos, pero luego les ponemos un examen. ¿Por qué? Porque no queremos monitorizar todo lo que hacen en absoluto, pero queremos que al final hayan aprendido. Entonces esto también creo que es una idea que siempre tiene que ir conjuntamente y que por eso sería malo que tuviera uno un excesivo celo para que nadie entre en su... Si un profesor no quiere que nadie le diga nada sobre su trabajo, mal asunto. Si un director de etapa o un director de colegio, o yo mismo, o sea que aquí todo el mundo tiene que estar muy abierto a que otros le digan cómo hacer mejor su trabajo. Creo que esto es muy importante. Y yo creo que es importante también que todos sientan que se cuente con ello. Por eso, si uno, a la hora de tomar una decisión, de alguna manera puede implicar a otros, siempre esa decisión será más compartida. Si uno en clase su decisión la comparte con su consejo de curso, con sus alumnos, con otro profesor, con las familias, no puede hacerlo con todo, pero en la medida que pueda, esas decisiones que sean más compartidas serán más eficaces. Y bueno, en la medida también que hablamos de la cultura corporativa y procuramos que esté presente, cuanto más presente está, menos uso tenemos que hacer de la autoridad. Porque si uno consigue que sus alumnos vivan determinados valores, los vivirán sin que uno tenga que estar presente. Y yo creo que ese es el ideal de la educación, que los valores calen sin tener que dar órdenes a nadie. Me viene ahora a la memoria pues, este trágico accidente que ha habido en el Colegio Monte Alto, que ha sido para todos un ejemplo de un gesto de perdón, realmente que ha conmovido a medio mundo. Y yo diría, esto pertenece a los valores corporativos de la escuela, a su identidad cristiana. No ha habido nadie que lo haya monitorizado. Y no se había ensayado, no se había previsto, nadie había dicho nada, pero se ve que hay un valor que está presente y que consigue que a la hora de la verdad, en un momento tan difícil, pues esté presente la identidad cristiana en esta idea del perdón. Bueno, y los proyectos de red, esto voy a ir muy rápido porque se van a explicar detalladamente. A lo largo de estos años hemos desarrollado muchos proyectos de gestión que van muy bien. Queremos ahora en este año y en estos años próximos poner el acento en los proyectos de formación. Nos hemos fijado en 3 y le hemos puesto nombre y los van a explicar. Uno más relacionado con el nivel académico, queremos que mejore. Otro relacionado con la formación humana, que es totalmente transversal, la formación del carácter, de los hábitos intelectuales, que lo vamos a llamar así. Y un proyecto sobre la formación no reglada, sobre la formación no curricular. Los 3 están muy relacionados porque al final todo confluye en el alumno y en la familia y por eso creo que pero que nos parece muy importante y queremos estos 3 objetivos: generar valor, o sea, añadir valor al trabajo que hacemos, que haya una inteligencia compartida, o sea, que no sea cada uno inventando la rueda en su aula o en su colegio, y que haya una identidad de red y que esos proyectos
sean proyectos trasladables a otros y que permitan que una persona con mucho menos esfuerzo haga lo que a nosotros nos ha costado mucho aprender. Y tenemos pues un plan para hacerlo, para que no quede en el mundo de las ideas, sino que pronto esos proyectos pues puedan ser de gran utilidad para los demás. Y nada más, muchas gracias.